Buenos días. A continuación les vamos a hacer la presentación de nuestro taller número 4, el cual trata sobre cableado estructurado. Nuestro grupo está conformado por David Esteban Arias Parra y quien les habla, Eduardo Alexis Mena Muñoz. En el punto 3.2 tenemos una actividad de contextualización e identificación de conocimientos, el cual trata sobre un cuadro comparativo de los diferentes dispositivos, ya sea el router, el switch, el servidor, el equipo de cómputo eh, y un ordenador portátil. Eh, así, así de manera rápida, el ordenador portátil es un determinado dispositivo informático que se puede mover o transportar con relativa facilidad, capaz de realizar tareas complejas o sencillas como el tratamiento y almacenamiento de datos. Una de las ventajas es la facilidad de transporte y una de las desventajas es el cambio de componentes, que es un poco más compleja y la duración de la batería. Tiene un voltaje aproximadamente para trabajar de 8 a 9 watts por hora. Velocidad de procesamiento depende del procesador y distintos componentes que trabajen en conjunto, porque como sabemos, cada portátil o cada equipo viene con ciertas características que cada empresa le da al, al equipo. A continuación, presentamos las preguntas planteadas por el profesor, una de las cuales era: ¿cuáles parecen ser los asuntos más importantes que hay que comprender sobre los dispositivos analizados? La respuesta que planteamos nosotros como equipo es: uno de los asuntos más importantes sobre estos dispositivos es la gran evolución que han tenido con el tiempo y cada vez de una manera más compleja pero efectiva, siendo que cada uno de los dispositivos mencionados en conjunto se realiza una comunicación dinámica, efectiva y ordenada para el correcto intercambio de información. ¿Por qué son tan importantes para el funcionamiento de las redes de datos? Porque desde un dispositivo móvil, portátil o de escritorio, estos se encargan del almacenamiento de información, pero para la transmisión de esta se necesitan de otros dispositivos o servicios, ya sea el switch, router o el servidor, para el transporte, almacenaje correcta retroalimentación entre emisores y receptores. El cuarto punto era de conceptualización y teorización, planteando la definición del cableado horizontal, cuya definición es, es aquella disposición que se extiende desde la salida del puesto de trabajo de los empleados hasta el cuarto de telecomunicaciones, brindando una solución para contar con el mejor abastecimiento de telecomunicaciones en entornos empresariales. Definimos algunos componentes, especificaciones y la normativa, de acuerdo a lo planteado y los requisitos, lo que pedía el profesor en el documento. Y en el cableado horizontal tenemos que se maneja un cable UTP de 4 pares, el STP de 2 pares y la fibra óptica de 2 hilos, tal y como se recoge en la norma ANSI EIA 568 A-A. Esta legislación contempla un máximo de 90 metros, sea cual sea el tipo de cable empleado, dejando un margen de otros 10 metros, que sería el del interior del área de trabajo y del cuarto de telecomunicaciones. A continuación vemos una imagen breve de por qué se llama cableado horizontal. Se distribuye de la misma planta de las instalaciones, por lo que en un plano se puede observar que es su forma horizontal como tal. Y ya más adelante les hablamos del cableado vertical. Aquí un diagrama pequeño sobre el cableado estructurado de manera horizontal, de cómo se ven en los distintos trabajos. A continuación tenemos el cableado vertical. Cableado vertical o troncal es una parte del cableado estructurado de un edificio sirviendo de conexión entre el rack de telecomunicaciones principal y el rack de telecomunicaciones secundario, que se distribuyen por el edificio. Trata de la distribución idónea para la conexión entre distintas plantas de una construcción. El cableado vertical
será el modo de unir los diferentes gabinetes de telecomunicaciones y su conexión con la sala de equipamiento. Algunos componentes, este sistema consta de medios de transmisión que son los cables, los puntos principales e intermedios de conexión y las terminaciones cruzadas. Especificaciones. Este sistema consta de medios de transmisión que son los cables, los puntos principales e intermedios. A ver, sí. La disposición física de los modelos backbone se realiza en forma de estrella, de forma que se interconectan los gabinetes con uno central, que se conoce como centro de la estrella, que es donde se ubica el equipo electrónico del que dependen todas las distribuciones. A continuación tenemos una imagen de cómo se plantea el cableado backbone o vertical. Lo podemos observar aquí en la salida de este edificio, que es la que facilita de manera externa el cableado backbone, pero internamente, como le decía anteriormente, el cableado horizontal. A continuación, el área de trabajo. Una, se entiende por área de trabajo el espacio donde se alojan los equipos de cómputo con los que realizan las operaciones los trabajadores de determinada empresa o institución. La normativa que se encarga de de esta parte es la EIA 568A, que no se limita a teléfonos, terminales de datos y computadores. Esta es una pequeña imagen de cómo debe ser el correcto uso de un área de trabajo, en el cual también dice una normativa que dice la longitud máxima del cable horizontal se ha especificado con el supuesto que el cable del parche empleado en el área tiene una longitud máxima de 3 metros, como lo podemos ver en la imagen. Y así con cada una de las especificaciones que nos pide el profesor, como el cuarto de telecomunicaciones, en el cual nos decía que toda empresa debe tener un cuarto de telecomunicaciones para el correcto uso, así como una serie de reglas que definen que aquí vemos un breve esquema de un cuarto de telecomunicaciones típico según la norma ANSI TIA 569-B. Esta es la imagen de un cuarto de telecomunicaciones y su correcta organización de los cables. El cuarto de equipos es un espacio centralizado de uso específico para equipos de telecomunicaciones, tal como central telefónica, equipo de cómputo y el conmutador del video. Los requerimientos del cuarto de equipo se especifican en los estándares ANSI TIA, EIA 568-A y 569. Algunos de estos requerimientos son, de acuerdo a la norma, debe haber un mínimo de 1 metro de espacio libre para trabajar de equipo con partes expuestas sin aislamiento. Todos los andenes y gabinetes deben cumplir con las especificaciones de la 310. La tornillería debe ser métrica M6. Se recomienda dejar un espacio libre de 30 centímetros en las esquinas. La entrada de servicios. La entrada de servicios provee el punto en el cual el cableado externo se une con el cableado vertical, o sea, el backbone, en parte interna del edificio. Una de las especificaciones es la entrada del edificio debe contener la ruta del backbone que interconecta con los otros edificios del campus. En caso de una comunicación a través de una antena, esta también. Normatividad. Deben ser diseñadas de acuerdo con la norma EIA TIA 569-A. Los requerimientos de instalación son precauciones en el manejo del cable, evitar tensiones en el cable. eh, Los cables no deben enrutarse en grupos muy apretados. Utilizar rutas de cable y accesorios apropiados, 100 ohmios, UTP y STP. No giros con ángulo de menor de 90 grados ni mayor de 270.
Sistema de puerta a tierra. El sistema de puerta a tierra para cableado estructurado está diseñado para la seguridad de la vida de los usuarios y asegurar una misma referencia eléctrica para todos los sistemas electrónicos contenidos en los diferentes espacios de un edificio o un data center. Consta de algunos elementos, los cuales son los electrodes de aterramiento, que son el contacto directo con el suelo acondicionado, que es el terreno que envuelve los electrodos, y línea de tierra, conductores eléctricos que unen un punto del sistema con los electrodos, entre otros. Aquí una breve definición de los subsistemas, como es el MDF o el Main Distribution Frame. Eh, se debe ubicar teniendo en cuenta, se debe colocar lo más centrado posible en la instalación de red. Se debe recordar que es el punto central de una topología física en estrella extendida. Se debe colocar lo más cerca posible del POP, que como ya sabemos es el lugar hasta donde llegan los cables del ISP. El IDF, el Intermediate Distribution Frame, el DF, Intermediate Distribution Facelets, el HCC y por último el cable UTP, que es el que permite la conexión simple en red de los dispositivos y minimiza las interferencias que causan problemas de comunicación. Algunas de las especificaciones son fundamentales para que las señales se desplacen desde el dispositivo origen hacia el dispositivo destino de manera adecuada y así haya una óptima comunicación. Algunas de sus características son como características físicas del conductor, que el calibre son de 24, 24. También tenemos características mecánicas y eléctricas, eh, una chaqueta exterior, estándares de cable UTP, descrita en el estándar EIA-TIA 5C5688. El cableado de categoría 1 se utiliza para comunicaciones telefónicas y no es adecuado para la transmisión de datos. Cableado de categoría 2. El cableado de categoría 2 puede transmitir datos a velocidades de hasta 4 megabytes. Cableado de categoría 3. El cableado de categoría 3 se utiliza en redes de base y puede transmitir datos a velocidad de hasta 10 megabytes. Aquí podemos ver los estándares asociados para los cables según la norma en estas imágenes. Para el componente 5.1 encontrábamos que debíamos identificar cada uno de los componentes presentados en la imagen, en donde, según una investigación realizada, podemos observar que lo que está señalado en la parte amarilla se encuentran los armarios y racks. En la parte azul se encuentran señalados las rosetas y jacks. En el azul claro se encuentran señalados los paneles modulares. En el señalado con rojo se encuentra el cable horizontal. Señalado con verde oscuro se encuentran los latiguillos. Y señalado con verde claro se encuentra el cableado vertical o backbone. Para lo cual debemos investigar brevemente las principales características de estos, en donde encontramos que los armarios o racks es un armario con estructura metálica, donde básicamente lo que debe hacer es alojar todos los sistemas de información y comunicaciones que requiera la empresa. Para las rosetas y racks encontramos que la roseta es la RJ45 de pared y es compatible con el conector Keystone RJ45, la cual se ocupa para crear instalaciones de red y comunicaciones dentro de los edificios o empresas, en donde se requiere una gran cantidad de equipos conectados a una red local. Para los paneles encontramos que este interconecta entre sí a todos los ordenadores de una red
y a su vez a las líneas salientes que habilitan la LAN para conectarse a Internet o a través de una WAN. Y por último encontramos los latiguillos, que es un cable de red utilizado para conectar los dispositivos de la red local, en donde se va a garantizar una mayor velocidad y transmisión de toda la información que circule por esta red. Para eso también es conveniente de que los latiguillos cumplan con el mismo categoría de red y el tipo. Para el desarrollo de la página web decidimos contar con la tecnología de Blogger debido a su facilidad para publicar información, su forma para organizarla y llevar a cabo cada uno de los componentes requeridos, en los cuales encontramos el apartado 3.1, en donde examinaremos los componentes de una red de datos. Dentro de esto encontramos los componentes internos y externos de un switch, en donde encontramos principalmente las interfaces de conexión, que es en donde cada una de las interfaces suele conectarse directamente con los equipos, ofreciéndonos mediante la utilización de un cable trenzado con conectores RJ45. Estos se caracterizan por tener hartas interfaces. Para las interfaces de alta velocidad encontramos los puertos UP-Link, en donde cada una de esas interfaces puede llegar de 100 megas a 10 megas en switches, con interfaz de conexión a 1 giga, que podemos encontrar unas imágenes explicando cada uno de los conceptos. También encontramos las interfaces que están dispuestas para la administración del switch, en donde por lo común vienen denotadas, como lo pueden notar, para consola, auxiliar, entre otros. El switch cuenta con memorias internas, para lo cual cuenta con una memoria RAM, que básicamente su función es almacenar las instrucciones y ejecutar los datos enviados por la CPU o microprocesador. Para la memoria RAM es una memoria de almacenamiento permanente, en donde está almacenar los datos del software y del firmware. La memoria flash, en donde encontramos la versión del sistema operativo, y esta también puede ser modificada. Y la NVRAM, la memoria RAM no volátil, en donde podemos encontrar la configuración del inicio. También podemos encontrar los componentes de un router, donde los componentes internos serían el CPU, del cual ya conocemos su concepto, la RAM, una memoria flash, en donde, como lo dije anteriormente, se almacena el sistema operativo, la memoria ROM, que es de solo lectura y guarda los códigos de diagnóstico. También encontramos la fuente de alimentación. Cabe aclarar que cada uno de estos componentes deben ser exclusivamente para router, no se deben confundir con los de computador. Para la parte externa encontramos lo que serían el conector de corriente junto con su cargador proporcionado, los puertos seriales que cuentan sobre todo los routers más antiguos, lo cual encontramos evidenciados en esta imagen, el conector WAN, que es el conector telefónico. Comúnmente este viene denotado con la palabra I de otro color. Para los conectores LAN, en lo uso común, los routers traen mínimo 2 a 4 conectores LAN, y en su mayoría se encuentran eh, de color amarillo. También contamos con el conector SC-APC, en donde es más común verlos hoy en día debido a la fibra óptica que se maneja, y este permite una conexión a altas velocidades y una mejor estabilidad en la red.
También encontramos los LEDs en donde podemos evidenciar el funcionamiento correcto de cada uno de los apartados del router y la antena para lograr mayor alcance de nuestro router. Hay algunas que ya lo traen incorporadas y otras que las podemos encontrar de esta forma. También encontramos los apartados del equipo de cómputo en donde haremos básicamente un breve recordatorio a la materia anteriormente cursada arquitectura de datos, arquitectura en donde pues bueno, conocimos la definición del CPU, un microprocesador, en donde comprendimos que básicamente este es el que se encarga de analizar absolutamente toda la información, la placa base que contiene absolutamente todos los dispositivos internos de nuestro computador, la memoria RAM, el disco duro o SSD. Se puede contar con cualquiera de los dos, pero eh, sobre todo el disco SSD es el que es menos usado ahorita debido a su costo. La tarjeta gráfica, en donde esta puede ser opcional debido a que hay algunos procesadores que ya cuentan con gráficas integradas. Sin embargo, el uso de esta gráfica dedicada aumenta el rendimiento de nuestro computador. La fuente de alimentación, que es una parte vital para nuestro funcionamiento de todos los componentes internos. También encontramos la tarjeta red, en donde en algunas ocasiones la tarjeta red viene incorporada dentro de el- la placa base. Sin embargo, también podemos contar con tarjetas de red dedicadas, tanto de LAN como de Wi-Fi. Los disipadores, que por lo común es contar con el disipador del microprocesador, esto para evitar su recalentamiento y su estropeo a corto plazo. Entre los componentes internos está el chasis o caja, que sería el que básicamente va a sostener cada uno de los componentes internos, como la placa base, etcétera. El monitor o pantalla para la visualización, el mouse para hacer el control de la información que podamos verificar dentro de esta pantalla, el teclado para ingresar y eh, visualizar información, entre otros atajos, los parlantes, micrófonos, todo esto ya es un apartado muy opcional, y la cámara web. También encontramos el apartado de los servidores, en donde encontramos también que se compone de un procesador. La gran diferencia de esto es que se pueden interconectar hasta 16 microprocesadores que van a estar funcionando entre sí para aumentar el rendimiento de este. Misma funcionamiento puede con la RAM debido a que hay algunas placas base que cuentan con varios slots para añadirle un gran rendimiento a este servidor. El disco duro, en donde este está caracterizado sobre todo por su gran capacidad. Las fuentes de poder, estas deben ser bastante resistentes debido a que se deben contar para las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo cual es una parte vital para tener en cuenta. Las placas de sistema, que son las encargadas de sostener cada una de las partes internas. Además de eso, también integran puertos de comunicaciones, como lo son el USB, RJ45, enlaces ópticos, entre otros. También encontramos las unidades de disco óptico, en donde podemos insertar CDs o DVDs para las aplicaciones del servidor. Y aquí podemos encontrar una presentación en Prezi. Bueno, a continuación les mostraremos nuestra presentación con una breve definición de lo que podemos contemplar como cableado estructurado, que es un conjunto de elementos incluyendo paneles de terminación, módulos, conectores, cables y latiguillos que nos aportan la conectividad de voz, datos y video desde los repartidores hasta los puntos de los diferentes puestos de trabajo, ya sea de la oficina o un negocio en particular, cualquier empresa o microempresa.
Para los componentes se encuentran ciertas características como lo mencionaba anteriormente mi compañero, como lo son el rack, los conectores, latiguillos, paneles, en donde estos se encuentran fundamentalmente para estructurar un buen cableado y tener todo de forma más organizada dentro de nuestra compañía. Los armarios rack o rack de comunicaciones son donde se alojan todos los componentes de los sistemas de cableado. Lo podemos observar de la siguiente manera. Además de optimizar el espacio, también es una manera ordenada, facilitando así el uso del mismo en cualquier compañía. Dentro de estos cableados estructurados se encuentra el mural de rack de comunicaciones, en donde este se encuentra mayormente pegado a la pared y colocados en una altura considerable, en donde se va a alojar cada uno de los equipos de telecomunicaciones. Los latiguillos modulares. Es la parte que está en contacto con el usuario y ese es el elemento a tratar con más cuidado. Y tal vez es uno de los más importantes, ya que con él es el que obviamente hacemos solo, como el nombre lo dice, el cableado estructurado. Encontramos también los módulos o conectores hembra, en donde estos siempre van a ser RJ45 y es una pieza clave debido a que nos permite conectar e enlazar cada uno de los cables que encontramos dentro de nuestra compañía. Los paneles modulares facilitan la manipulación posterior del cable para un correcto orden, facilitando de esta forma la instalación, terminación y agrupación de los mismos.